Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los huesos de la cabeza, ¿bien? O también conocido como el esqueleto de la cabeza. Pero antes de hablar de cada uno de estos huesitos, es importante que nosotros sepamos que esta cabecita se va a dividir en dos porciones, chicos. ¿Cuáles son esas dos porciones? Número uno, el cráneo. Y número dos, la cara o también conocido como macizo facial. Ahora ustedes me preguntarán, de dónde a dónde se extiende el cráneo y de dónde a dónde corresponde al macizo facial o a la cara. Pues es lo que yo les voy a indicar en este momento. Tienen que recordar, chicos, que el cráneo comienza justamente acá, en este borde, en el borde conocido como borde órbito nasal. Bien, órbito nasal. Su mismo nombre les dice órbito porque ayuda a conformar las órbitas, nasal porque se va a articular con los huesos nasales. Bien, todo lo que está hacia arriba, chicos, ya es parte del cráneo y todo lo que está por debajo de este borde orbito-nasal corresponde al macizo facial. Todo esto es el macizo facial, por ende, y todo lo que está por encima es el cráneo, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué huesos comprometen el cráneo? Ya hemos dicho que todo lo que está superior a este borde orbito-nasal es parte del cráneo. O sea, ¿qué hueso es este? El frontal. Frontal, parte del cráneo. ¿Qué más vemos acá? Si nos vamos más hacia la parte lateral, vamos a ver aquí otro huesito. Miren, ¿cómo se llama este? Es el esfenoides, más específicamente el ala mayor del esfenoides. El esfenoides, ¿con quién se está articulando? Miren, superiormente con el hueso frontal, ¿verdad? Con el hueso frontal. Posteriormente, ¿con quién se está articulando? ¿Qué hueso es este? El temporal. Y miren, el ala mayor del esfenoides y el hueso temporal se articulan con otro hueso que está acá superiormente. ¿Qué hueso sería este? Son los huesos parietales, ¿verdad? Son los huesos parietales. Y miren, aquí podemos ver cómo el hueso parietal derecho con el izquierdo se articulan formando esta sutura, que es conocida como la sutura interparietal porque une ambos parietales, o también conocida como sutura sagital, porque está orientada en el plano sagital. Fíjense que estos dos parietales, el derecho y el izquierdo, se articulan ¿con qué hueso? Con el frontal, mediante una sutura también. Esta sutura es conocida como la sutura frontoparietal o también conocida como la sutura coronal, porque está orientada en el plano coronal. Listo, vámonos más hacia la cara posterior y miren, en la cara posterior vamos a encontrar a otro huesito que está acá. ¿Cómo se llamará este huesito? Es el hueso occipital, chicos. Si ven acá, se está articulando con los dos huesos parietales en la porción superior, formando la articulación o la sutura occipito parietal o parieto occipital, o también conocida como sutura lamboidea, ¿verdad? Y listo, son todos los huesitos que vamos a encontrar dentro del cráneo, pero nos estamos olvidando de uno. ¿Cuál es? El etmoides. El etmoides, chicos, no lo vamos a poder ver acá porque es un hueso interno. Bien, y aquí solamente acá en la parte anterior vamos a poder visualizar una porción del hueso etmoides. Aquí está, justamente es esta. Aquí está, y que forma parte del tabique nasal, conocido como la lámina perpendicular, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de huesos etmoides, pero es este. Y forma parte del tabique nasal. Muy bien, ya sabemos las porciones del cráneo. Ya sabemos que comienza acá. Y todo lo que está por debajo de este borde, chicos, es el macizo facial, la cara. Y si ustedes se dan cuenta, me falta aquí un hueso. ¿Cuál es ese hueso? La mandíbula, ¿verdad? Aquí está la mandíbula que se va a articular con los huesos temporales, una porción del hueso temporal para formar ¿qué? El macizo facial. Y listo, ya sabemos todos los huesitos que conforman el macizo facial y el cráneo. Pero ahora algo importante, chicos, el cráneo se vuelve a dividir en otras dos porciones. ¿Cuáles son esas dos porciones? Vamos a articular nuevamente el cráneo y hemos dicho que todo esto de acá es el cráneo, ¿cierto? Todo esto de aquí es el cráneo. Y todo esto de acá es el macizo facial. Chicos, el cráneo se divide a su vez en una porción superior o también conocida como la bóveda craneal o calota. Y la bóveda craneal, ¿qué guarda, chicos, en su interior? Pues al encéfalo, al cerebro
al cerebelo y aparte del tronco del encéfalo. A su vez vamos a encontrar otra porción mucho más pequeña, que es conocida como la base. Esta es la base, chicos, es plana como ustedes pueden observar. Es la base o el piso del cráneo. Muy bien, entonces ya saben ustedes, si yo les pregunto cuáles son las porciones de la cabeza, ustedes me dirán, son dos, el cráneo, el macizo facial o la cara. A su vez el cráneo se vuelve a dividir en otras dos porciones. Estamos hablando de la calota o la bóveda craneal y por último tenemos el piso del cráneo o también conocido como base. Listo. Una vez que ya hemos conocido toda la cabecita, chicos, vamos a empezar a hablar de los huesos del cráneo. ¿Cuál va a ser el primer huesito, chicos, del que vamos a hablar? Es el frontal. Entonces deben de recordar antes de comenzar a hablar de este huesito que en el cráneo, chicos, tenemos 8 huesos. Tenemos huesos impares y huesos pares. ¿Cuáles serán los huesos impares? Pues miren, fíjense, tenemos un frontal solamente, es un hueso impar. Tenemos al etmoides, que hemos dicho que acá lo podemos ver, solo una porción. A el esfenoides, chicos, que igual es un hueso impar. Al occipital, que también es un hueso impar. Bien, todos los demás huesos los tenemos dos parietales, dos temporales. Son huesos pares. Bien, vamos a hablar primero del hueso frontal. El hueso frontal, chicos, fíjense que se encuentra por encima de ¿quién? Superiormente al macizo facial. Superiormente al macizo facial y forma la frente, chicos. Por eso le decimos hueso frontal, porque está encargado de formar la frente. Ahora, si nosotros desarticulamos a este huesito frontal, pues lo vamos a observar de esta manera. Aquí tenemos a nuestro hueso frontal. Y lo primero que debemos saber es qué tipo de hueso es. Es un hueso plano, ¿verdad? Miren, fíjense, es un hueso completamente plano. Plano. Y chicos, debemos saber lo primero del hueso frontal. Es un hueso plano que está formado por dos porciones, chicos. Número 1, la primera porción es esta de acá. La porción vertical o también conocido como la escama del frontal. Bien. O cutánea también se conoce. ¿Por qué le decimos cutánea? Porque si ustedes se tocan la frente es un huesito bastante superficial. Si nosotros abrimos la piel vamos a encontrar los músculos y vamos a poder palpar ya este huesito. Vamos a poder encontrar el hueso frontal. Muy bien, así que tenemos número 1, la primera porción conocida como porción escamosa o vertical. Y una segunda porción que la pueden observar acá, que es conocida como la porción horizontal o también conocida como porción órbito-nasal. ¿Por qué le decimos órbito nasal, chicos? Porque si se dan cuenta, esta porción horizontal se va a encargar de formar las órbitas, el techo de las órbitas, chicos. Miren, fíjense, está formando el techo de las órbitas. Y nasal, porque miren, acá vamos a encontrar a la espina nasal que se va a articular ¿con quién? Con los huesos nasales, ¿cierto? Entonces encontramos esta porción horizontal o también conocida como órbito nasal. Y si se dan cuenta, chicos, hay un borde o una cresta acá que divide tanto la porción escamosa como la porción órbito nasal, que es este borde de acá o cresta órbito nasal, así se conoce. Muy bien, órbito nasal. Además, ¿qué debemos recordar, chicos? Que el hueso frontal tiene dos caras. ¿Cuáles son esas caras? La primera cara, conocida como cara, esta cara que vemos acá, exocraneal, y una cara endocraneal, que es esta de acá. La cara endocraneal. ¿Cómo puedo distinguir? Chicos, la cara exocraneal, le decimos exo porque exo significa externo, afuera. Es la parte externa del hueso frontal. También la conocemos como la cara cutánea, por el mismo hecho que ya les expliqué que es un hueso superficial, ¿verdad?
Y si se dan cuenta, esta carita, ¿cómo es? ¿Es convexa o es cóncava? Es convexa, ¿cierto? Convexa. Cada vez que yo hablo de convexo, ustedes tienen que acordarse de una colina. Las colinas son así, ¿verdad? Son como unas pequeñas montañitas, como unas pequeñas elevaciones. Entonces, esta es convexa. Y su cara endocraneal es también conocida como cerebral, porque aloja aquí a un lóbulo, aloja al cerebro, pero más específicamente al lóbulo del frontal. Bien, y esta cara endocraneal es cóncava o es convexa. Es cóncava, ¿verdad? Pueden acordarse de cóncavo, chicos, porque es lo mismo que decir como una cuevita. Miren, es como una cuevita, como una fosita. Entonces se pueden acordar. Esto es cóncavo porque tiene forma de una cueva. Esto es convexo porque tiene forma de una colina, ¿verdad? De forma de una colina. Listo. Entonces ya hemos visto que tiene dos caras. Exocraneal o cutánea y una endocraneal o también conocida como cara cerebral. Vamos a hablar primero, chicos, de la cara exocraneal o también conocida como cara cutánea. Esta cara exocraneal, chicos, hemos dicho que vamos a encontrar a la escama del frontal. Esta es la escama por si acaso. ¿Por qué le decimos escama, chicos? Porque tiene forma de escamita, como del pescado, ¿no? Miren, y si se dan cuenta, sí, tiene forma de escama. Número 1 por la escama del frontal y número 2 hemos dicho que es la porción horizontal u órbito nasal, que van a estar separadas por una cresta conocida como la cresta órbito nasal. Vamos a hablar primero de esta cresta, chicos. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la cresta órbito nasal? Número 1, chicos, vamos a encontrar a los bordes de las órbitas. Y medialmente vamos a encontrar a la porción nasal. En la porción nasal, chicos, vamos a encontrar una saliente en forma de B, muy abierta, que se conoce como espina nasal. Aquí está, aquí la podemos ver, que está articulada con parte de los huesos nasales. Espina del frontal. Muy bien. Y que forma parte de la porción nasal. Bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Más hacia la parte lateral, chicos, vamos a encontrar una superficie rugosa que va a servir para articularse ¿con quién? Con las apófisis frontales de qué huesito del maxilar, ¿no? Entonces, huesos nasales medialmente, apófisis frontal del maxilar. Muy bien, si vamos ascendiendo y nos vamos más hacia la parte lateral, vamos a encontrar, chicos, aquí una pequeña escotadura o un pequeño agujero. Puede variar, puede ser agujero, puede ser escotadura. En este huesito, por ejemplo, no lo encontramos porque suele ser inconstante, chicos. Vamos a encontrar una escotadura o un agujero o foramen, conocido como foramen o agujero frontal. Esa escotadura o agujero, chicos, va a permitir el paso de vasos y nervios frontales, ¿ya? Si nos vamos un poquito y seguimos avanzando por el borde orbitario, vamos a encontrar a otra escotadura o agujero, que en este caso, chicos, ¿qué es? ¿Es escotadura o agujero? Es escotadura porque tiene la forma de una puertita, ¿cierto? No está completa para decirle agujero. Así que esta es la escotadura supraorbitaria, chicos. ¿Y qué pasará por esta escotadura supraorbitaria? Vasos y nervios supraorbitarios. Entonces no se confundan, chicos. Hay diferencia entre agujero o foramen y escotadura. Una escotadura es como una puertita. Vean, es como una puertita. En cambio, un foramen o agujero es completo, es como un agujerito completo. Miren, no, aquí está ya cerrado acá. ¿Ya? Así que esta es una escotadura supraorbitaria. Listo, nos vamos más hacia la porción lateral. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar una apófisis o un proceso conocido como el proceso cigomático.
¿Por qué le decimos apófisis o proceso cigomático? Porque si se dan cuenta, chicos, y lo vamos a ver en este cráneo, se va a articular ¿con qué huesito? Con el cigomático. ¿Logran ver acá? Miren cómo esta apófisis cigomática se va a articular ¿con quién? Con el hueso cigomático o también conocido como hueso malar. Aquí se están articulando, miren, por eso le decimos apófisis cigomática, porque se va a articular con el hueso cigomático o malar. Listo, ya conocemos todas las estructuras que se encuentran en el borde en el borde orbitonasal. Por ende, vamos a pasar a hablar de ¿qué? ¿Quién está por encima del borde orbitonasal? La escama del frontal. Vamos a ver todas las estructuras que están en la escama del frontal. Para empezar, chicos, miren, hemos dicho que la escama del frontal es convexo, ¿verdad? Convexo, casi en toda su extensión, a excepción de una pequeña carilla que vamos a ver acá. Miren, ven aquí esta línea. Todo lo que está por debajo de esta línea, chicos, no es convexo, es ligeramente cóncavo. Muy bien, ligeramente cóncavo. Y está justamente a los dos extremos. Aquí está. ¿Y qué estructuras vamos a encontrar en la escama del frontal, chicos? Número 1, vamos a encontrar una sutura conocida como la sutura frontal o metópica. Y aquí en este huesito, por ejemplo, logramos observar. Aquí está. Miren, esta es la sutura metópica o sutura frontal, que lo vamos a dibujar acá para que se note mejor. Esta es la sutura, chicos. Ustedes me dirán, ¿por qué hay una sutura allí que se llama sutura metópica? Pues tienen que recordar, chicos, que ahora el frontal es uno solo, ¿verdad? Es un hueso impar. Pero antes, chicos, en la vida intrauterina, este hueso frontal eran dos huesitos. Bien, dos huesitos. Estaban así partidos a la mitad y se han ido fusionando a medida que avanza el tiempo, ¿no? Se van fusionando y se convierten en uno solo. Y queda un remanente acá. Este remanente es una pequeña sutura que indica que este hueso frontal era dos y se han unido. ¿Cuál es ese remanente? La sutura metópica o la sutura frontal. Por encima de la sutura, chicos, vamos a encontrar ¿a quién? A la glabela. La glabela es también conocida como eminencia frontal media. Eminencia le decimos porque es una pequeña saliencia, chicos. En algunos huesos es bastante notorio, ¿ya? Es como una pequeña saliencia. Por eso le decimos glabela o eminencia frontal media. Y chicos, justamente a los laterales de la glabela vamos a encontrar otras eminencias, igual unos salientes, solo que más alargados, conocidos como el arco superciliar. Muy bien, arco superciliar, así se llama, porque tiene forma de arquito si se dan cuenta. Bien, arco superciliar. Y por encima, chicos, del arco superciliar, vamos a encontrar a otras eminencias acá, justamente por encima de los arcos superciliares, conocidas como las eminencias frontales, que, chicos, esta en algunos huesitos van a ver que es bastante prominente, bastante notorio, inclusive en algunas personas es bastante notorio, se pueden tocar, es muy palpable, ¿bien? Y en personas jóvenes es bastante prominente las eminencias frontales. Y si se dan cuenta, chicos, a los laterales de estas eminencias frontales, acá, justamente a los laterales, vamos a encontrar una línea, miren. Fíjense, aquí hay una línea y aquí hay otra línea. ¿Cómo se llaman esas líneas? Líneas temporales. Ahora ustedes me dirán, ¿líneas temporales? ¿No tendrían que ser líneas frontales porque están en el hueso frontal? Pues déjenme decirles, chicos, que le conocemos como línea temporal, justamente porque aquí, chicos, se va a insertar el músculo temporal. Junto con el parietal van a formar una fosita acá, una fosa, donde se va a insertar todo el músculo temporal. Bien, por eso le decimos a esta línea temporal.
Entonces deben recordar esas estructuras, chicos. En la escama del frontal encontramos número 1 a la sutura metópica o frontal, superiormente a la eminencia frontal media o también conocida como glabela, número 3 a los arcos superciliares, número 4 a las eminencias frontales y número 5 a la línea temporal que sirve de inserción al músculo o a fascículos del músculo temporal. Listo. Todas las estructuras de la escama del frontal. ¿Qué otra porción nos falta? La porción horizontal o también conocida como órbito nasal. Vamos a la parte media, chicos. Si se dan cuenta, chicos, en la parte media vamos a encontrar número 1, una escotadura. Miren, ¿ven esa escotadura como una puertita? Es la escotadura etmoidal. ¿Bien? Y en la parte lateral de esta escotadura etmoidal, chicos, vamos a encontrar, miren, una superficie en forma de herradura, ¿verdad? ¿Logran ver? Tiene forma de herradura, conocida como la superficie etmoidal del hueso frontal. Y si se dan cuenta, chicos, vamos a encontrar aquí pequeñas celdillas, miren, como unas celditas acá. Aquí está, aquí logran ver, aquí está, miren, aquí hay una celdilla que va a estar separada por una lámina ósea bien delgadita. Aquí otra celdilla y aquí igual lo mismo, ¿no? Aquí vamos a encontrar otra celdilla que van a estar divididas por pequeños tabiques óseos, conocidas como las hemiceldillas o celdillas etmoidales, ¿bien? Que se van a articular en la parte inferior con el hueso etmoidal, con las celdillas frontales del hueso etmoides. ¿A quién más vamos a encontrar? Miren, si nos vamos más anteriormente, vamos a encontrar a la espina nasal. ¿Y con quién hemos dicho que se articula la espina nasal, chicos? Con los huesos nasales, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí se está articulando con una porcioncita de los huesos nasales que están rotitos, con los huesos nasales. Y chicos, lateralmente a esta superficie etmoidal de la que ya hemos hablado, vamos a encontrar unas fosas, miren acá, unas fosas o también conocidas como las caras orbitarias o fosas orbitarias. ¿Por qué le decimos así? Porque van a ayudar a formar el techo de las órbitas, ¿no? Estas fosas orbitarias, chicos, miren, ¿qué es? ¿Es convexo o es cóncavo? Es cóncavo, ¿verdad? Cóncavo. Hemos dicho que cuando hablamos de cóncavo nos tenemos que acordar ¿de qué hemos dicho que nos teníamos que acordar? De una fosa o de una cuevita, ¿verdad? Miren, en forma de una cuevita o de un platito hondo, podríamos decir. En esta fosa, chicos, vamos a encontrar otras fositas más pequeñas en los lados o en las partes laterales. Vamos a encontrar una fosita aquí medial. Miren, aquí hay una fosita. Aquí vamos a encontrar una fosita conocida como la fosita troclear. Bien. ¿Y para qué sirve esa fosita troclear? Que es medial, chicos, y está en relación con el proceso, con la porción nasal. Esta fosita troclear sirve para la inserción del músculo oblicuo superior del ojo. Bien, para ese músculo sirve. Y vamos a encontrar otra fosa acá, un poco más grande, bien, conocida como la fosa lagrimal. Bien, fosa lagrimal. Esta es fosita porque es pequeñita. Esta es fosa de la glándula lagrimal. Y su mismo nombre les dice, chicos, si se llama fosa de la glándula lagrimal, ¿quién estará en esa fosa? Pues estará la glándula lagrimal, chicos. La glándula lagrimal que se conecta con el saco lagrimal y se producen las lágrimas, ¿verdad? Entonces aquí está apoyadita esa glándula lagrimal, chicos, en la parte lateral. No se olviden, encontramos en la fosa orbitaria dos fositas, una medial, fosa troclear, y una lateral, fosa de la glándula lagrimal. ¿Bien? Con ello ya hemos terminado de hablar de toda la cara exocraneal o cara cutánea. Nos toca hablar de qué cara ahora, chicos. De la cara endocraneal
o cara cerebral, porque hemos dicho que acá se apoya ¿qué? El lóbulo frontal del cerebro. Esta es la cara endocraneal, que hemos dicho que tiene forma de cuevita, ¿no? Cuevita de un platito hondo, ¿no? Cara endocraneal. En la cara endocraneal, chicos, vamos a encontrar diferentes estructuras. Vamos a empezar por la línea media de la cara endocraneal. Número 1, chicos, vamos a encontrar en la línea media, en la parte inferior, al agujero ciego. Está justamente acá, miren. Voy a enfocarlo para que ustedes lo vean. Este es el agujero ciego, chicos. ¿Y por qué le decimos agujero ciego? Porque es un agujero que no nos lleva o no nos conduce a nada, chicos. Es un agujero con un fondo de saco y allí termina. Ya es como una bolsita. Porque recuerdan que los agujeros o los forámenes muchas veces inician, tienen una abertura y una salida, ¿verdad? Este agujero ciego no, es simplemente como un saquito nada más. Y a veces suele pasar por este agujero ciego una venita emisaria, ¿ya? Agujero ciego, por eso le decimos así. Y miren, superiormente al agujero ciego vamos a encontrar una prominencia. Aquí está, vamos a verlo mejor así. La cresta frontal. Así se llama, chicos. Es la cresta frontal, porque miren, fíjense, tienen forma de una crestita de gallo. Miren, aquí está. Esta es la cresta frontal, que mide 2 a 3 centímetros aproximadamente de largo. Miren, desde aquí, desde el agujero ciego hasta acá. Esta es la cresta del frontal. Vamos a verlo acá miren, es como una elevación, como una crestita de gallo. Aquí está. Vamos a doblar un poquito. Y ahí está. Esa es la crestita. Todo lo que está marcado de verde. La cresta del frontal. Y si seguimos subiendo, chicos, vamos a ver que esta cresta se divide en dos labios. Miren, un labio acá y otro labio acá. ¿Logran observar? Lo voy a dibujar para que lo puedan ver mejor. Aquí está. Hemos dicho que aquí termina la cresta frontal y se divide en dos labios. Aquí está un labio y aquí está el otro labio. Y van a delimitar estos dos labios, chicos, una fosa. Miren, aquí está excavada una fosita. ¿Logran ver? Una fosa que va hasta arriba, hasta acá va, chicos. ¿Quién va a apoyarse en esa fosa, chicos? El seno sagital superior, que es una vena, chicos. Revisen en los atlas que tienen. En sus diferentes aplicaciones, libros, pasa por ahí una vena, chicos. Una vena bastante grande, con un calibre grande, conocida como el seno sagital superior, ¿ya? Por lo tanto, ese surco se llamará surco del seno sagital superior. ¿Bien? Y fíjense, chicos, que a los laterales vamos a encontrar unas fositas, unas pequeñas fositas. No sé si logran ver, aquí está, miren, aquí hay unas fositas. Aquí podemos ver una, por ejemplo, aquí otra, aquí otra. Son las fositas granulares de Paccioni, así se llaman, o de Pacioni, ¿bien? Estas fositas granulares. Listo. ¿Qué otra estructura encontramos en la cara endocraneal, chicos? Si se dan cuenta, a los laterales vamos a encontrar a las eminencias frontales. Aquí, chicos, a los laterales, a las eminencias o a la pared superior de las órbitas, chicos, la pared superior de las órbitas, que son convexas, ¿verdad? Porque aquí son cóncavas y aquí tendría que ser convexo. Y fíjense que acá, chicos, en el techo de las órbitas vamos a encontrar como unas impresiones digitales. Miren, no es completamente liso esto. Y vamos a encontrar como pequeñas montañitas aquí. Si se dan cuenta, se forman pequeñas montañitas. Miren, aquí tenemos una, por ejemplo. Aquí está una. ¿Dónde más vemos otra que es notoria? Aquí está otra, por ejemplo, chicos. Miren, aquí está otra. Ahí está, ¿no? Son conocidas, chicos, como eminencias mamilares. Así se llaman. Eminencias mamilares, ¿ya?
¿Qué más, chicos? Superiormente vamos a encontrar a unas fosas, conocidas como las fosas frontales, ¿no? ¿Qué hemos dicho que se apoya en esas fosas frontales? Pues el lóbulo frontal del cerebro. Listo. Ya conocemos todas las estructuras que hay en la cara endocraneal del frontal. Habíamos dicho, número 1, agujero ciego. Número 2, cresta frontal. Número 3, surco del seno sagital superior. Número 4, fositas granulares de Paccioni. Número 5, eminencias mamilares. Número 6, las fosas frontales, donde se va a apoyar el lóbulo frontal. ¿Qué otra estructura nos falta hablar, chicos? Del borde del frontal. Este es el borde del frontal, chicos. Si se dan cuenta, es dentado, miren. Tiene forma dentada. ¿Logran observar? Miren cómo es irregular, forma dentada y cortada en bisel, o sea, en oblicuo, ¿no, chicos? Miren, fíjense, está cortado en bisel. Miren, es oblicuo. Cortada en bisel. Aquí se nota mejor si nosotros ponemos así el hueso es cortado en bisel. ¿Se va a articular con quién, chicos? ¿Con quién se articula este borde? Habíamos dicho superiormente con los huesos parietales, a los lados con el hueso, ¿quién? Con el hueso esfenoides, específicamente con el ala mayor del hueso esfenoides, ¿cierto? Listo, chicos, ya conocemos todo el hueso frontal y todos sus componentes. Vamos a hablar un poquito de su configuración interna. Y cuando hablamos de su configuración interna, al ser un hueso plano, chicos, ya no hablamos aquí como estamos acostumbrados a hablar de un hueso largo, ¿no? El hueso largo tiene su diáfisis y sus dos epífisis. El hueso plano, ¿qué tiene, chicos? Tiene sus tablas, o también conocidas como sus láminas óseas, y su diploe o tejido esponjoso. Para eso, chicos, ustedes tienen que imaginarse como un sándwich, un helado sándwich tienen que imaginarse, ¿ya? El helado sándwich, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene su galleta por encima, por abajo, por encima y por abajo, ¿verdad? ¿Qué son esas galletas, chicos, en el hueso frontal? Al ser un hueso plano, aquí tiene, por ejemplo, una tabla. ¿Qué tabla sería esta? ¿Interna o externa? Tabla interna. ¿Y esta de acá qué sería? La tabla externa. Y en el medio, en un helado, ¿qué vamos a encontrar? La crema, ¿verdad? En el medio, en el hueso frontal, vamos a encontrar tejido esponjoso. Fíjense, son como unas pequeñas burbujitas que vamos a encontrar. ¿Logran observar? Son como unas pequeñas burbujitas. Ese es el tejido esponjoso o también conocido como diploe. Diploe, ¿bien? Diploe. Entonces, el diploe está acá, es el tejido esponjoso. Esta es la tabla interna. Esta es la tabla externa. Listo, tabla externa, diploe, tabla interna. Ya conocemos la configuración interna del hueso frontal.